Buenos días, soy una de las tutoras de Lengua y Literatura del nivel 1, Ana Trasancos, y vamos a ver una de las sesiones de la tercera evaluación. Os recuerdo que el horario de aula virtual es los martes de 10 a 11 horas y el número total de sesiones que tendremos en esta evaluación son 6. Hoy correspondería a la sesión del 20 de marzo y también tened en cuenta que el examen será el 28 de abril. Vamos a ver los contenidos de la evaluación. Como sabréis, en esta evaluación veremos el bloque temático número 5, que es Educación Literaria. Tenemos 6 temas y hoy vamos a ver la primera parte del tema 1, que es la literatura. El tema 1 sería la literatura, el 2 sería la Edad Media, el 3 el Renacimiento, el 4 el Barroco, el 5 la Ilustración y el 6 comentario de texto. Bien, en esta primera parte del tema 1, que es la literatura, estamos en la página número 10 del libro de texto y hay varios contenidos que vamos a ver. Por una parte veremos la definición de la literatura, su introducción e historia y las figuras literarias. El punto número 2 sería correspondiente a la métrica. Veremos qué es la prosa y qué es el verso. Veremos el ritmo del verso y las estrofas. El punto siguiente sería la obra literaria y el lenguaje literario. Veremos el aspecto sociológico de la obra literaria. Veremos también una definición de la crítica literaria y los factores básicos de una obra. También vamos a ver los conceptos de plurisignificación, el análisis estilístico y cómo se clasifican las obras literarias. Y ya por último, veremos el punto número 4, que sería géneros y subgéneros literarios, donde veremos un resumen tanto de los géneros como de los subgéneros. Bien, vamos a ver un PDF que se corresponde exactamente con el libro de texto. Es conveniente que lo tengáis abierto a lo largo de esta sesión porque estamos siguiendo exactamente todos los epígrafes del libro. Bien. Nos vamos al tema 1, que es la literatura. Vemos los objetivos que queremos alcanzar en este tema y en la página número 11 tenemos el primer epígrafe. Bien, en este epígrafe nos describe qué es la literatura y nos dice que es el arte que utiliza la palabra como medio de expresión para crear obras bellas, tanto orales como escritas. También nos dice que etimológicamente esta palabra literatura deriva de la palabra latina litere, que significa letras. Es decir, mediante la obra literaria, el autor se comunica con el lector, transmitiéndole todo tipo de sensaciones. También se le llama literatura al conjunto de obras y autores que a través de la historia han utilizado la palabra para expresar sus vivencias, emociones, conocimientos, ideas, etc. Sobre todo hace hincapié en que en la historia de la literatura son muy importantes las glosas, ya que de ellas se desprende indiscutiblemente el uso de una lengua romance vulgar. Entonces, tenemos resaltado un párrafo que nos dice: el romance más primitivo llega hasta nosotros desde el siglo X y XI por mediación de las glosas. Entonces, al enfrentarse los monjes a sus tareas de copia y transcripción de los textos, se encontraron con que contenían ciertas palabras y expresiones que presentaban alguna dificultad o cuyo significado desconocía. Y así surgieron las glosas. Aquí tenemos la definición. De hecho, en uno de los ejercicios de autoevaluación y de evaluación nos pregunta qué son las glosas. Y son simples anotaciones que los monjes hacían al margen o entre líneas de dichos textos y que contenían la traducción de todo aquello desconocido para ellos. Nos lo dice también en una aclaración
al margen, en la parte de la izquierda, y nos dice: las glosas son aclaraciones que los monjes anotaban en los manuscritos que copiaban. Son las primeras manifestaciones escritas del romance castellano. Tenemos varios textos que se corresponden con una oración en romance perteneciente al monasterio de San Millán de la Cogolla. El siguiente epígrafe serían las figuras literarias. Este epígrafe es muy importante. Entonces, la finalidad de los escritores es conseguir belleza, es decir, transmitirnos sus emociones, sus sentimientos y sus historias de una manera bella, y para eso se utilizan las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? También se les puede llamar figuras de retórica o recursos literarios, y en realidad son adornos que se emplean en el lenguaje literario para dar mayor expresividad y belleza a la lengua. Las principales figuras literarias que vamos a ver y que sería conveniente que aprendieseis y recordaseis sería el epíteto, la comparación o símil, la metáfora, la personificación o prosopopeya, la aliteración, la repetición o reiteración, el polisíndeton y el asíndeton, por ejemplo. Vamos a ver cada una de ellas. El epíteto. ¿Qué es el epíteto? Es un adjetivo explicativo innecesario que se coloca habitualmente ante el sustantivo al que califica. Vamos a ver, es expresar una cualidad del sustantivo, pero que no añade ninguna información a este, aunque sí que embellece el lenguaje. ¿Vale? Entonces es un adjetivo calificativo que expresa una cualidad que ya lleva implícita el sustantivo. Os pone un ejemplo de este recurso. Bien, la siguiente figura literaria que vamos a ver sería la comparación o símil. En la comparación o símil se relacionan dos términos que guardan algún parecido entre sí y utiliza partículas comparativas como cual, parecido a, igual que, más que, menos que, tan como, etc. Y expresa una semejanza entre dos cosas. Tenéis varios ejemplos. En el punto 1.2.2, estamos en la página 13. El siguiente recurso literario que se podría confundir con el símil, aunque es distinto, sería la metáfora. Y en la metáfora identificamos dos cosas, una real y otra imaginaria. El siguiente recurso literario o figura literaria sería la personificación o prosopopeya. Y en este recurso se atribuyen características o cualidades humanas a seres inanimados o animados, como ocurre en las fábulas, cuentos maravillosos y alegorías. Tenéis ejemplos en la página número 14. Otro recurso literario, la aliteración. La aliteración es una repetición de uno o más sonidos iguales o parecidos en varias palabras consecutivas de un mismo verso, estrofa o frase. Y tenemos también la repetición en el punto 1.2.6 que nos dice que se produce cuando aparece varias veces una misma palabra o sintagma en un poema. Por ejemplo, tenéis una canción popular en la página número 15 del libro de texto. La siguiente figura literaria que tenemos también en esta página sería el polisíndeton. ¿Y en qué consiste? Es la repetición innecesaria de una conjunción. Y también tenemos el asíndeton, que es la omisión de conjunciones con el fin de agilizar el ritmo de la composición. Sería todo lo contrario del polisíndeton. Bien, existen más figuras retóricas, pero las veremos en otro curso. Bien, pasamos a la página número 16 y nos habla de la métrica. Nos define la métrica como el arte que trata de la medida o estructura de los versos, de sus clases y de las distintas combinaciones que con ellos pueden formarse. Entonces, ¿qué es medir un verso? Medir un verso es contar las sílabas que tiene. Pero la lengua que empleamos diariamente para comunicarnos como forma de expresión es la prosa. Esa es la forma natural en la que nos expresamos. Pero tenemos también el verso. Y el verso es una forma de expresión que está sometida o sujeta a unas normas rítmicas más estrictas, tanto de medida, rima, etc.
Vemos entonces que la lengua literaria o lengua utilizada por los escritores puede utilizar tanto la prosa como el verso como forma de expresión. Vamos a ver el epígrafe 2.2, que es el ritmo del verso. Entonces, el verso es cada una de las líneas o renglones independientes que forman un poema. Su nombre viene del latín versus, que significa línea o surco. Verso, bien, es cada línea de un poema y el ritmo del verso se produce cuando se repiten de forma continuada algunos sonidos, sobre todo el número de sílabas y la rima. También tenemos que tener en cuenta que los versos tienen una medida y para medir un verso debemos contar el número de sílabas que tiene. Por lo general, aunque no siempre, las sílabas del verso y las sílabas fonéticas coinciden. Al medir un verso, entonces, tenemos que tener en cuenta las siguientes reglas. Esto es muy importante, porque para medir un verso debemos tener en cuenta que si un verso acaba en sílaba acentuada, es decir, aguda, o monosílabo, se pronuncia más larga, por lo que hay que contarla doble. Tenemos un verso que sería de 7 sílabas, pero porque acaba en aguda se le añade una sílaba más y entonces tendríamos 8 sílabas en el ejemplo. Otra de las reglas que debemos tener en cuenta es que si un verso acaba en esdrújula, es decir, la penúltima sílaba, tenemos que acortarla mucho, por lo que no la contaremos rítmicamente. Entonces tenemos un verso que tendría 8 sílabas, pero como acaba en palabra esdrújula, tendríamos que restarle 1 y tendríamos un verso de 7 sílabas. Otra de las reglas importantes es que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente también empieza por vocal, se unen formando una sílaba. Y entonces esto es lo que se llama sinalefa. Esto conviene que lo recordéis. Y os pongo un ejemplo. En el segundo verso dice, pues aunque lo que espero no esperara, une que espero y no esperara, porque una de las palabras finaliza en vocal y la siguiente empieza por vocal, con lo cual se unen formando una sílaba. Dentro de la sinalefa tenemos que tener en cuenta también que con la Y también se produce la sinalefa. Por un ejemplo, también es importante saber que los signos de puntuación no se deben de tener en cuenta. Es decir, si vemos una coma, por ejemplo, debemos con una coma y la palabra que tenemos anterior a la coma acaba en vocal y la siguiente empieza por vocal, se produce también una sinalefa. Y la H inicial de la palabra siguiente no se cuenta. Es decir, para nosotros sería que una palabra acaba en vocal y empieza también por vocal, aunque hay una H. Tenéis en la página 18 un esquema de estas reglas, que es muy importante que tengáis en cuenta y que aprendáis y memoricéis. Bien, vamos a ver ahora la rima del verso. La rima es la repetición de sonidos que se da a partir de la vocal tónica, es decir, la vocal acentuada, de la última palabra de cada verso. Pero hay dos tipos de rima. Tenemos la rima consonante y la rima asonante. La rima consonante es cuando se repiten todos los fonemas, vocales y consonantes desde la última vocal acentuada. Así tenemos miel, acudieron, murieron, él, por ejemplo. Se repiten todos los fonemas, vocales y consonantes desde la última vocal acentuada. Sin embargo, la rima asonante sería cuando se repiten solo las vocales. Por ejemplo, en este poema dice busca, dura, agudas, cuna. Estas palabras tienen rima asonante, estos versos. Bien, también tenemos versos sin rima, es decir, carecen de rima. Y estos versos sin rima pueden ser versos sueltos o versos blancos. Los versos sueltos se pueden encontrar en poemas alternando con otros versos que riman. En el ejemplo que tenéis en el libro, en la página 19,
Los versos 1 y 3 aquí serían versos sueltos. Y tenemos también los versos blancos. Los versos blancos se dan en poemas sujetos a normas métricas en los que ningún verso rima. Aquí el ejemplo que tenemos de una parte de un poema de Jorge Guillén, los 4 versos son blancos. También dentro de los versos tenemos que distinguir los versos de arte mayor y de arte menor. Se distinguen según el número de sílabas. Los versos de arte menor son aquellos versos que miden como mucho 8 sílabas, es decir, podemos tener versos bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos y octosílabos. Y es muy importante que recordéis que los versos de arte menor se representan con letra minúscula. Y por otra parte tenemos los versos de arte mayor, que son los que miden de 9 sílabas en adelante, con lo cual tendríamos versos de 9 sílabas, de 10, 11, 12, 13, 14, etc., que serían eneasílabos, decasílabos, endecasílabos, dodecasílabos, tridecasílabos y alejandrinos. Podríamos tener incluso de 15, 16 o 17. Y, muy importante, los versos de arte mayor se representan con mayúsculas. Tenéis un ejemplo en la página 21, donde tenemos versos de 11 sílabas, es decir, en decasílabos de arte mayor. Entonces, vemos que pone 11A, 11B, 11B, 11A, con letra mayúscula. También es importante hacer un análisis de la rima. ¿Cómo se analiza la rima? Pues hay que utilizar una letra. Entonces, la letra indica la rima. Todos los versos que rimen entre sí deben llevar la misma letra. Como veis en el poema anterior, hay 2 versos con la letra A y 2 versos con la letra B. Se utiliza la letra minúscula, como vimos antes, para los versos de arte menor y con letra mayúscula para los versos de arte mayor. Cuando un verso no rime con ningún otro, se dice que es verso libre y ahí tendremos que utilizar un guión en vez de una letra. También es conveniente saber que los versos se agrupan y se combinan, formando unidades mayores a las que se le llama estrofas. Entonces, las estrofas son un grupo de versos agrupados por una serie de criterios como la medida y la rima. ¿Qué tipos de estrofas tenemos? Pues la más simple sería el pareado, que serían 2 versos que riman entre sí. Pueden ser de arte mayor o menor y la rima puede ser consonante o asonante. Tenéis varios ejemplos en la página 22. Otro tipo de estrofa, el terceto. En este caso, el terceto es una estrofa formada por 3 versos de arte mayor que riman en consonante el primer verso con el tercero y tendríamos que utilizar la letra A, guión A mayúscula. Entonces, ese guión, como vimos antes, es que el segundo verso queda libre. Otro tipo de estrofa sería el cuarteto. El cuarteto está formado por 4 versos de arte mayor que riman en consonante, primero con cuarto y segundo con tercero. Así que la rima que tendríamos sería A, B, B, A, con letra mayúscula. Tenemos otro tipo de estrofa que es la cuarteta y es una estrofa formada por 4 versos de arte menor. En este caso la rima sería A, B, con letra minúscula. Y el soneto sería una estrofa de 14 versos formada por 2 cuartetos y 2 tercetos. Los versos suelen ser en decasílabos y cuando los versos son de arte menor recibe el nombre de sonetillo. Otra de las estrofas sería el romance, que sería una serie indeterminada de versos octosílabos, con rima asonante en los pares y sueltos en los impares. Y el romance sería la estrofa española por excelencia. Tenemos que la rima sería guión A,
guión A, etc. Y por último tenemos la cuaderna vía o tetráforo monorrimo, que son estrofas de 4 versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas, con rima consonante uniforme. Están repartidos en 2 hemistiquios de 7 sílabas, con pausa o cesura entre ellos. Bien, bueno, existen más tipos de estrofas, pero también las veremos en otro curso. Dejadme ver a ver si lo estáis viendo. Bien, vamos a ver la siguiente parte